Romanos 11 del 1 al 10. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cuando invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, y así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora y en esta mañana. Dios Todopoderoso y Santo, te pedimos, Dios, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que nos dé revelación, inteligencia, sabiduría, que nos enseñes a comprender las cosas correctamente. Señor, muéstranos, Dios, muéstranos tus designios, tus decretos, lo que tú has querido revelar en esta porción. Padre Santo, nosotros ni siquiera somos dignos de entender, ni siquiera somos dignos de exponerlo. Señor, te pedimos que por la misericordia, Señor, con que has tenido de nosotros, esa misericordia, esa bondad con que nos has alcanzado, Señor, que seas tú alumbrando nuestro entendimiento y que podamos comprender con claridad este pasaje y saber lo que implica para nuestras vidas, porque no solamente basta con entenderlo, sino también comprender para qué quieres tú que nosotros... Bueno, hermanos, les decía que lo que queremos es saber un poco más de Israel, realmente cuál es el papel de Israel en toda la agenda de Dios y de la salvación. Y pues lo primero que dice aquí el apóstol Pablo es que siempre ha habido... Bueno, lo primero que dice Pablo es que siempre ha habido un remanente. El problema que nosotros tenemos para entender y comprender que Israel es el pueblo de Dios es que la gran confusión está en que no sabemos quién es Israel. Es decir, que pensamos que Israel es todo el pueblo de Israel. Pero cuando el apóstol Pablo comienza a hablar del pueblo de Israel a los gentiles, porque esta es una carta a los romanos, o sea, a los no judíos, cuando comienza a hablarles del pueblo de Israel, donde parece que el pueblo de Israel es un pueblo que ha fracasado y que no logró conseguir las promesas de Dios, porque Dios aparentemente los abandonó y se volvió a los gentiles, es decir, a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Él empieza a explicar que esa creencia se debe a que nosotros no sabemos identificar al verdadero Israel. Y comienza mostrando cómo Dios va desechando hasta quedarse con un grupito o con un resto al cual él llama el remanente, que son los que de verdad son Israel. Entonces él comienza diciendo, no es que Israel haya fracasado, sino que no todos los descendientes de Abraham son israelitas. Y dice, primero, recuerden que hubo un primer hijo que se llamaba Ismael y que esos no son israelitas. Que a Abraham se le explicó que esa descendencia santa y escogida sería a través de Isaac, que en Isaac sería la descendencia de Israel. Pero ahí no termina y no podemos tampoco decir que todos los que descienden de Isaac son Israel, porque resulta que Isaac y Rebeca tuvieron dos
dos varones, un par de mellos, un par de gemelos. Y de esos gemelos escogieron a uno, escogieron a Jacob, y Esaú dejó de ser pueblo. Y con estas enseñanzas, lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar es que no son todos los que aparentemente son, sino que siempre ha habido un remanente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es este principio que personalmente yo, aunque lo leo varias veces, a veces no lo tengo tan claro. Hay un remanente, hay un remanente. Es decir, la pregunta que hace el apóstol Pablo y que nos podemos hacer todos esta mañana hoy es, ¿Dios desechó al pueblo de Israel? Y él contesta, no. De ninguna manera, de ninguna manera. Dios nunca ha desechado a su pueblo porque su pueblo es un remanente y Dios nunca desecha a ese remanente que es el remanente escogido y que es un remanente que en las peores condiciones morales y espirituales, mantiene su integridad y mantiene su rectitud. Y comienza dando un ejemplo que se remonta a una época totalmente corrupta y perversa del pueblo de Israel. En esa época reinaba un rey que era el rey Acab, que estaba casado con una, o sea, para poderlo decir en términos más sencillos, el rey Acab estaba casado con una bruja, estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que era hija de un sacerdote de Tiro y de Sidón, de los cuales procedía la adoración a Baal, el ídolo más abominable de la historia y que a través de los tiempos cobra diferentes nombres, pero que básicamente es una personificación del mismo Satanás. Baal era el dios de Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel. Y esa mujer llenó a todo el pueblo de Israel, escuche bien, llenó a todo el pueblo de Israel de profetas de Baal. Y nosotros conocemos la historia de que llegó un momento en Israel de tanta apostasía, de tanta perdición, o sea, donde la perdición era lo normal, donde la apostasía era lo normal, y en ese tiempo se levantó el profeta Elías y llamó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios de ustedes, adoren a Dios, pero si el Dios de ustedes es Baal, ¿por qué creen que hace esa pregunta? Porque es que llegó un momento en Israel que adoraban a Baal y a Dios al mismo tiempo, de la misma manera, de tal manera que no se sabía realmente quién era el Dios de Israel. Y bueno, ya conocemos toda la historia, no nos podemos ir para allá, pero después de que 400 sacerdotes de Baal se levantaron a invocar a Baal y solamente en ese momento había un profeta de Dios que era el profeta Elías que invocó a Dios y Dios respondió por fuego. Y el profeta Elías se levantó, me imagino que con una fuerza sobrenatural, tomó un cuchillo, le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal, pero la bruja Jezabel se levantó y dijo y le mandó un recado diciendo, yo te voy a hacer lo mismo que le hiciste a mis profetas, yo te voy a cortar la cabeza de la misma manera que le cortaste la cabeza a mis profetas. Y Elías huye y entra en una depresión profunda. ¿Por qué? Porque él se siente solo en medio de tanta perversidad, porque él se siente solo en medio de tanta maldad. Y recuerden que ese es el pueblo de Dios. No, él no está solo en el mundo, él está solo en medio del pueblo de Dios. Se siente completamente solo y entra en una depresión y se quiere morir. Y Dios empieza a tratar con él y a tratar con él hasta que por fin le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y es cuando Elías dice eso. Han derribado todos tus altares, es decir, se acabó la genuina adoración. Ya nadie adora al Dios verdadero. Todo lo que hablan son profecías falsas. Y a todos los profetas que no se corrompieron, a todos los han asesinado y me están buscando a mí. Ahí es cuando Dios dice, no, Elías, no te creas tan importante, no te creas tan santo, no te creas tan único.
Ese espíritu que a veces llega a las personas. Y ese es el espíritu, ese es un espíritu, para mí es un espíritu diabólico, un espíritu de orgullo espiritual que a veces toca a algunas personas que se creen más santas que otras. Es que yo ayuno más que tú, es que yo oro más que tú, es que yo no me contamino como tú. No se trata de tu esfuerzo personal, es lo que Dios está diciendo. No, mira, ve, esto no es con esfuerzo. Dice, tú no los puedes ver, tú no sabes dónde están, pero en ese momento, en ese tiempo, y la pregunta es dónde estaban, que no hubo ninguno que viniera a consolar a Elías y a decirle, Elías, estamos contigo, somos 7,000. Pero Dios le dijo a Elías, yo me he reservado 7,000 hombres. Aquí donde tú ves, en toda esta depravación, en toda esta suciedad, en todo esto, hay 7,000 hombres que nunca han doblado sus rodillas ante Baal. Y él dice, yo me he reservado esos 7,000 hombres. Quiero que vengas de nuevo conmigo al 11, versículo 2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Miren, ahí en ese pasaje, Dios está, la palabra de Dios está diciendo que en ese tiempo, en los tiempos de Elías, y cita ese tiempo porque es un tiempo de oscuridad, un tiempo de apostasía. Y dice, ahí, en ese tiempo de apostasía, hay 7,000 judíos que no han claudicado. Hay 7,000 judíos íntegros en santidad que no han adorado dioses falsos. Dice, yo me los he reservado, yo me los he guardado para mí. Ok, pero si ustedes leen más adelante, en el versículo 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a la época de Pablo, época de Elías, 7,000 judíos, época de Pablo. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que hay un remanente escogido por gracia. ¿Cuándo? En la época de Pablo. En la época de Pablo. No voy a buscar la cita, pero en el libro del Apocalipsis, tiempo final, hay 144,000 sellados. El remanente de Israel, están todos contados. En aquel tiempo les pondrán un sello para que no les hagan daño, pero ya están escogidos. 12,000 varones de cada tribu de Israel. La pregunta es, ¿por qué razón en este momento no debe haber remanente? He conocido últimamente a una cantidad de judíos convertidos a Cristo. Convertidos a Cristo. Y eso es tremendo, hermano. No judaizantes ni mesiánicos. No, yo no me refiero a eso. No me refiero a los judaizantes. No me refiero a esa payasada, a esa ridiculez de coger a un gentil y disfrazarlo de lo que no es. Eso es una payasada, eso es una ridiculez. El mesianismo y el judaizante, que nos hace volver atrás. A andar tocando mantos, a andar dando primicias, a andar haciendo una cantidad de tonterías, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. No, yo no me refiero a esa babosada, yo me refiero a judíos, verdaderos judíos, de sangre judía, que profesan la Torá, que profesan el judaísmo y que han sido iluminados por la misma Torá y han llegado a conocer a Yeshua, como ellos lo llaman. Verdaderos judíos. No personas con problemas de identidad como los que hay aquí en Barranquilla. No. Hay un remanente y siempre lo habrá. Hay un remanente y siempre lo habrá del pueblo de Dios. Ahora, hay algo supremamente importante de ese remanente y está en el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Dios conoce a su remanente. Dios conoce a su remanente. Y la frase desde antes conoció está hablando de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, pero específicamente la presencia, porque el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas se llama la omnisciencia, o sea, Dios todo lo sabe. Sabe todo lo que pasó,
todo lo que está pasando y conoce todo lo que va a pasar. Esa es la omnisciencia de Dios. Pero cuando hablamos de la presciencia de Dios, se refiere específicamente a que antes de que tú existieras, ya Dios te conocía. Antes de que tú nacieras, ya Dios te conocía. Dios conoce todos tus pensamientos antes de que tú los pienses. Ahora, el remanente escogido por Dios es un remanente que Dios conoce. Dios conoce a su remanente desde antes de que el remanente existiese. Vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 29, dice al 30, porque Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo quiero decirte algo. Yo creo que este pasaje tiene un orden cronológico de acuerdo a lo que Dios hace. ¿Sí entienden? Porque la última fase de nuestra salvación es nuestra glorificación, cuando estemos en gloria delante de la presencia de Dios. Sin maldad, sin malos pensamientos, sin enfermedad, sin depresión, sin rabia, sin nada de lo feo que nos agobia. Eso es lo último. Pero escucha, dice a los que antes conoció. Lo primero que se da en la salvación de cualquier ser humano, antes de que exista el ser humano, es que Dios lo conoce. Y eso para mí modula mucho la salvación. Porque Dios no predestina antes de haber conocido. Ahí se las dejo, no quiero ir en ese asunto más. Pero Dios no predestina a nadie antes de conocerlo. Dios primero conoce a la persona y después la predestina. Y es cierto que ambas cosas se hacen en la eternidad, pero el orden en el que se hacen es primero las conoce y luego las predestina, y luego las llama, y luego las justifica, y luego las glorifica. Y eso es supremamente importante. Este pueblo de Israel fue conocido por Dios antes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo así que me conoció o no me conoció? Se supone que Dios conoce a todo el mundo. Dios conoce a todo el mundo. Pues no, no de esa manera. No de la manera que Él necesita conocer para poder escoger. Hay una forma en la que Dios necesita conocer antes de la fundación del mundo para también poder escoger. A los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. Ahora, volvamos al tema de conocer. ¿Cómo así que Dios me conoce? Sí, Dios conoce a todo el mundo. Conoce a los buenos, conoce a los malos, conoce a los creyentes, conoce a los incrédulos, conoce al remanente y conoce al resto. Y conoce a los demás, sí, conoce a todo el mundo, pero no es el conocimiento que Él tiene de los que escoge. Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, versículo 23. Vamos a leer desde el 21 para que no se nos corte la idea. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, pero profetizaban, hacían milagros y hablaban de Jesús,
Pero Jesús dice, nunca los conocí. Escucha bien lo que dice el Señor. El Señor dice, en aquellos días vendrán muchos en mi nombre y me dirán, pero nosotros profetizamos en tu nombre, pero nosotros hicimos milagros, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre. Y yo no los conocí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no los conoció si hasta profetizaban? ¿Cómo así que no los conoció? ¿A qué el Señor cuando habla del conocimiento que Él tiene de los que ha escogido? Se refiere a tu intimidad. Y yo pongo un ejemplo que se aproxima un poco. Tú tienes dos maneras de conocer a una persona. Vamos a suponer, porque el conocimiento de Dios no implica que te conoció y te encontró perfecto. No, 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 no. No, no, no. Que Dios te conozca no quiere decir que tú seas perfecto. No. Ni quiere decir que todo lo que escudriñó y vio de ti estaba perfecto y te puso un chulo. No, 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 no. No, no, no. Yo pongo un ejemplo siempre, digo, hay dos formas de conocer a una persona. Suponte que tú tienes un amigo, suponte que tienes un conocido, un amigo, alguien con quien te relacionas y de pronto descubres algo malo en él. Alguien lo acusa o te lo encuentras con las manos en la masa o descubres que él no es la persona que tú creías que era. De pronto hasta estaba traicionándote, pero todo lo descubres tú porque te lo cuentan, porque te lo muestran o porque tú llegas en el momento y te lo encontraste con las manos en la masa. Esa es una forma de conocer a quién, a un traidor, ¿cierto? Pero ¿qué tal si esa persona viene delante de ti y te cuenta todo y te pide perdón? También lo estás conociendo, ¿cierto? Y te dice lo mismo que te pudo haber dicho si lo hubieran sorprendido, pero te lo está diciendo él. Te está diciendo, yo quiero pedirte perdón, porque yo te he fallado, porque yo te mentí, porque yo no debía hacer esto. Yo quiero pedirte perdón porque yo no soy la persona que tú piensas. Yo soy así, 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 así. Son dos maneras de conocer a las personas, ¿cierto? Muy diferentes. Ustedes recuerdan a la mujer samaritana. A esa mujer Jesús la conoció. ¿Recuerdan cómo ella se hacía la loca diciendo, ay, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que tenemos que ir a adorar allá en Jerusalén, y acaso tú eres mayor que este monte que nos los dio nuestro padre Jacob, y nosotros no sé qué, y nosotros no sé cuándo, y se hacía la loca, ay, no sé qué. Y el Señor le dice, ves y llama a tu marido. No, yo no tengo marido, o sea, por si las moscas, estoy soltera y a la orden. Y Jesús le dice, sí, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso, lo que tú has dicho es cierto, le dice el Señor. Y en ese momento, esa mujer quedó completamente desnuda delante del Señor, pero al mismo tiempo sin condenación. Quedó desnuda, quedó convicta de su pecado y al mismo tiempo recibe una revelación. Porque ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas las cosas. Está diciendo, yo estoy esperando un Mesías, yo tengo una expectativa de un Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Y esa mujer fue conocida por Jesús. Y con toda seguridad su vida fue transformada. Porque ella salió corriendo a decirle a todos los habitantes de Samaria que se había encontrado con un hombre que la había conocido. Y cuando somos conocidos por Dios, aceptados, amados, cuando somos sinceros, cuando somos genuinos, cuando tenemos una vida real de comunión con Dios, entonces somos conocidos de Dios. Pero a los hipócritas, no. A los falsos, no. Dios los conoce, sí, pero los conoce ¿por qué? Por hipócritas. ¿Y sabes cuál es la mejor máscara de los hipócritas? ¿Cuál ha sido la mejor máscara que ha fabricado Satanás para los hipócritas? La religión. Esa es la mejor máscara. La gente dice, ay, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Claro, sí es el mejor disfraz. Es el mejor disfraz que un hipócrita se puede poner para tapar su falsedad, para tapar su hipocresía. Entonces, cuando eres alguien malo allá afuera, tú vienes aquí y pones cara de santurrón
Y eso te alivia la conciencia. Porque aquí estoy alabando a Dios, alabando a Dios. Pero ¿quién eres de verdad? ¿Quién eres realmente? ¿Te conoce Dios? Cuando tú alabas aquí, Dios se acuerda, oye, pero ese no es el mismo que estaba en el baño peleando allá porque se habían acabado el jabón y todo lo que dijo. Ese no es el mismo que allá en su casa formó tremendo tierrero. Ese no es el mismo que se coló en la fila. Ese no es el mismo que hizo chanchullo en la papelería. Ese no es el mismo que para solicitar un préstamo engañó a todo el mundo. Ese no es el mismo. Conoce Dios a los que son suyos. Dice Pablo a Timoteo, no te preocupes. Conoce Dios a los que son suyos porque tienen un sello, se han apartado de la iniquidad. No los domingos, sino de lunes a domingo, de domingo a domingo. Han dejado de mentir, han dejado de adulterar, han dejado de ultrajar, han dejado la injusticia, han dejado la maldad. Y la poca que puedan tener, las pocas crisis, las pocas cosas, son cosas que les duele y les hace llorar. Y son cosas que ellos llevan diariamente a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús dice, yo los conozco, yo los conozco. A mí no me pueden decir nada de fulano o de sutana, porque yo sé quién es Él, porque mis ojos están en Él los días en que no nos estamos reuniendo aquí. Solo Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus pensamientos. Pero nosotros entendemos eso en el elemento temporal, o sea, entendemos que Dios lo esté haciendo aquí, que Dios lo esté haciendo ahora. O sea, entendemos que Dios me vio esta mañana si hice algo malo. Entendemos que Dios me vio ayer sábado y sabe lo que hice ayer. Entendemos todo eso, pero hay algo que se nos olvida. Es que Dios vio todo eso antes de que existiéramos. Con lo que nosotros estamos bregando aquí, ya Dios lo vio todo. Ya Dios lo vio todo. Dios conoce a su remanente. Ahora dice que a los que antes conoció, dice Pablo a los romanos, también los predestinó. Dios ha escogido a su remanente, lo ha escogido. A ver, entonces, o sea que sí hubo algo, escuchen, sí hubo algo, o sea, no es como voy a escoger, cierro los ojos, Tim Marín de Dos Pingües, agarra a este que está aquí. No, el conocimiento previo de Dios anterior y su elección son dos cosas que no se pueden desprender. Al que conoce lo elige. Y al que no conoce, no lo elige. Entienda por conocer y no conocer. Dios escogió a su remanente. Ahora, ¿para qué lo escogió? Porque es que a nosotros esa palabra de soy el escogido, a nosotros sí nos gusta. Es que nos encanta la doctrina de la elección. Dios me escogió. Y si es para pelear, ¿cierto? La elección es, como dice Calvino, no recuerdo la palabra, Calvino dice que la elección es personal, o sea que él escoge a una persona así, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso tiene un nombre teológico, pero ya se me olvidó, menos mal. La elección es así, tú sí, no, tú no. O peleamos con los armenianos que dicen que la elección es en Cristo, es decir, que en Cristo Jesús Dios escogió a todos los que son de Cristo. Bueno, esa es una pelea vieja, de nunca acabar. Pero la elección no es para que yo pelee por esas cosas, independientemente de cuál de los dos bandos tenga la razón. Si Dios me escogió, yo tengo que saber para qué me escogió. Y eso es lo primero que tengo que saber. Y si yo no sé para qué me escogió, ¿para qué voy a ponerme a pelear si me escogió a dedo o me escogió según Calvino o según Arminio? A mí qué me importa
lo preocupante, lo interesante, lo trascendental es que me escogió. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me escogió? Me escogió dentro de un mundo de gente perdida. Y yo también estaba perdida. ¿Para qué me escogió? ¿Para qué escogió Dios ese remanente? Y yo creo que la frase que Dios le da a Elías y que Pablo repite acá en Romanos es suficientemente clara. Dice, me he reservado. No sé si tú sientes el poder posesivo, el pronombre posesivo de me he reservado 7,000 hombres. Me he reservado. Piensa solamente en la frase donde dice, me los he reservado para mí. Me los he reservado para mí. Para mí. Ojo, porque estamos hablando de elección. Y la gente cree que es elegida por doctrina. O sea, si tienes buena doctrina es porque eres un elegido. No. No. Me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. La elección es para que le pertenezcas a Dios. Dios te elige para Él, te elige para Él, te elige para Él. Necesito que el Espíritu Santo les abra el entendimiento para que puedan entender la profundidad, la trascendencia y lo radical de lo que estoy diciendo. Dios te elige para Él, para Él. Y la pregunta es, ¿tú para quién estás viviendo? ¿Para quién y para qué estás viviendo? Si tú eres un elegido, la elección es porque Dios te elige para Él. El profeta Isaías, capítulo 43, versículo 21, Dios dice, este pueblo he creado para mí. Cuando Dios habla de Israel, Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, me pertenece. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Acaso ustedes no saben que el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de ustedes los anhela con celos? ¿Sí leyeron, Santiago, que lo dimos hace poquito? ¿Por qué les gusta tanto el mundo si ustedes fueron elegidos para que fueran míos? ¿Por qué hay tanto adulterio en su corazón? ¿Y por qué se van detrás de todos esos dioses cuando ustedes fueron escogidos para que sean míos? ¿Por qué quieren vivir según sus propios principios? Y no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de pecado, porque la salvación no es por obras. Yo no estoy hablando de un código moral. Aquí Dios nos está diciendo, no, yo escogí gente para que dejaran de robar, dejaran de mentir, dejaran de matar, dejaran de fornicar y dejaran no sé qué. ¿Sabes cuántas sectas moralistas hay que dejan de hacer todo eso? Ves y pregúntale a los budistas. Los budistas se sientan así en contemplación y dicen, el problema de la infelicidad es que tenemos muchos deseos. Luego la felicidad es entrar en el nirvana y dejar de desear todo. O sea, que uno no tenga ningún deseo, entonces tú entras en un estado de plenitud porque tú no deseas nada. Moralistas hay en todas partes. Gente de bien. Yo quiero decirte que todos los israelitas de bien son 10,000 veces más decentes, más honestos y más íntegros que nosotros. Yo quiero decirte que en cualquier país donde uno viaja, porque nosotros, yo no sé si estamos de tercero, de cuarto o de quinto, somos el país más corrupto, somos uno de los países más corruptos y la corrupción se hereda. Porque nosotros aprendemos de nuestros padres a ser mentirosos, tramposos, a quedarnos con el vuelto, a hacer chanchullo. Eso es parte de la cultura colombiana.
Pero Dios nos ha escogido dentro de esa cultura corrupta para que seamos santos y sin mancha. Y lo mismo escogió a Israel. Pero con Israel, hermano, con Israel hay una calidad adicional. Y ahora te lo comento. Cuando él dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Habla de un pueblo, hermano, que fundó él, que fundó el mismo Dios. Nosotros aquí, unos somos de Barranquilla, otros somos de Soledad, otros son de Cereté, otros son de Uciacurí, ¿cierto? ¿De dónde más son aquí? De Palo Quemado, Tobillo Alto, ¿qué más pueblos hay aquí? Cachaco, por ahí hay un Cachaco, Paisa, ¿cierto? Ve cómo se fundó Medellín, cómo se fundó Uciacurí, vaya usted a ver, la patrona, la santa patrona, tienen un poco de santos. Todos los pueblos de donde nosotros venimos, escuche, entienda, abra el oído así. De donde sea, de qué pueblo es usted, si es de aquí, si es de allá. Pero todo pueblo de donde usted viene es un pueblo pagano, ofrecido a los ídolos. Dos amenes, o sea, los demás no sé de dónde vienen. Escuche, se lo voy a decir. Su pueblo natal, busque el santo, porque hay una estatua a la que le ofrecieron ese pueblo. Es un pueblo pagano. En su pueblo natal, el día del santo ese, los hombres se emborrachan y fornican, ¿sí o no? Entonces, ¿usted de dónde viene? Usted y yo venimos de una cultura re pagana, re mala. Pero los israelitas no. Ahora, por eso no son santos, porque el pecado nace con uno. El pecado viene en la sangre, viene de Adán. Pero estoy hablando de la cultura. Este pueblo he creado para mí. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación santa. Yo haré de ti una nación santa. Y Dios saca la ley, saca la Torá en dos piedras grandes. Algo que el mundo no conoce, algo que el mundo no entiende. Un mundo que vive en tinieblas, un mundo que viene en oscuridad. Y Dios le dice a Moisés, sube al monte, y allá Dios desciende y el monte tiembla y sale humo y se escuchan gritos y alaridos y la gente entra en terror porque Dios está hablando y está mostrando la ley y está mostrando su justicia y está mostrando su santidad. Está diciendo que Él es el único santo, que solamente a Él se pueden adorar, que no le pueden hacer estatua. Está diciendo que nadie puede mentir, está diciendo que nadie puede robar, está diciendo que el adulterio es pecado, está diciendo que la verdad tiene que ser exaltada y la mentira tiene que ser rechazada como algo diabólico. Está manifestando su santidad y sobre esas tablas de esa santidad Él quiere fundar un pueblo. Son diferentes, por mucho que hayan hecho y deshecho. Es una cultura diferente. Es una cultura que cumplía con su palabra. Es una cultura que se agarraba las manos y decía, pague yo con mi sangre si yo te miento, si yo te falto. Es una cultura de hombres y de mujeres de verdad. Sí, habían una cantidad de torcidos, pero Dios la fundó. La única nación fundada por la obediencia de un hombre llamado Abraham. El resto de las naciones que están en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, fueron fundadas por la rebelión de todos los hombres. Como tu pueblo y como mi pueblo, fundados sobre las bases de la rebelión de los hombres que atentan contra la santidad de Dios, haciendo un muñeco y dándose ante Él. Así que Dios primero limpió ese pueblo. Dios primero les quitó todo eso. Niños que no son... Ay, hermano, ya me voy a meter con los niños otra vez. No sé por qué siempre llego a lo mismo. Porque es que, hermanos, cuando Dios dice que Abraham es su padre, que Abraham es su amigo, cuando Dios llama a Abraham su amigo, dice que Abraham es su amigo porque él sabe que Abraham le va a transmitir a sus hijos todo el conocimiento de la verdad. Y cuando un niño judío llega al templo,
no se pone a jugar ni a decir bobadas. Cuando un niño judío a los 12 años llega al templo, ya se sabe la Torá. Pero nuestros niños solamente se saben los muñequitos chinos estúpidos esos que salen en la televisión. Nuestros niños solamente saben de Netflix. Nuestros niños no conocen a Dios. Son unos pechichones, son unos bobos, son unos tontos y están perdidos. Y ya tienen más de 12 años y no se sabe ni un capítulo de la Biblia. Por eso nosotros culturalmente hablando, no les damos ni por los talones. O sea, nosotros al lado de Israel, humanamente hablando, culturalmente hablando, nuestras costumbres, nuestra forma de vida, hermanos, es una porquería cuando las comparamos con toda esa santidad, con toda esa ortodoxia, con toda esa reverencia, aunque estén equivocados. No, nosotros dejamos que en los programas de televisión pase cuanta vulgaridad. Lo que nosotros sancionamos, ahí en Netflix lo celebramos y lo aplaudimos. No, nuestros niños no saben ni quién es Abraham, ni quién es Sansón, ni quién es... Nuestros niños no saben nada de eso. Es más, a veces ni los padres saben. Ah, eso sí, pero cuando venga la serie esa, Rápido y Furioso 20, no sé por qué número van, ahí sí tienen que ir todos. Y sí se saben el nombre de todos. Y eso sí es permitido, y eso sí es alabado y todo. Pero ¿tus hijos saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Tus hijos saben de qué trata la Biblia? No saben. Nosotros no nos parecemos a ellos en nada. A nosotros sí que se nos derramó la gracia. A nosotros sí que se cumple el pasaje que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se necesitó mayor gracia para salvarnos a nosotros que para salvarlos a ellos. Nosotros somos la cúspide de la gracia. Paganos, profanos, impíos, irreverentes. No podríamos compararnos con ellos como pueblo. Estudie las costumbres de Israel y se queda con la boca abierta. Pero no para ponerse gorrito, hermano, ni para hacerse nuditos acá. No. Me he reservado un remanente, somos de él. Ahora, este remanente dice: nunca se arrodilla ante Baal. Nunca se arrodilla ante Baal. Dice algo parecido del remanente en Apocalipsis. Algo parecido, dice: no se han contaminado con mujeres. Y dice: ay, es que no se han acostado nunca con una mujer. No, no. Las mujeres significan las religiones falsas. Los escogidos del Apocalipsis nunca se han contaminado. Ajá, luego, y entonces no son judíos, pero ¿cómo así? Es el remanente. Es el remanente de Israel. Quiero decirles que el remanente de Israel sabe que Yeshua es el Mesías. Ellos lo saben. Y ellos saben lo que viene. El remanente no se arrodilla ante Baal porque el remanente conoce también al Señor. Y cuando Dios se presenta en el primer mandamiento, cuando dice: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te postrarás ante ella, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando haces un muñeco, estás aborreciendo a Dios, porque Dios es santo, infinito y no puede ser representado por ningún muñeco. Y dice: soy fuerte y celoso. Si tú tienes un marido celoso, pero es un flaco cobarde que no es capaz de hacerte nada, pues tú no le haces. Está celoso, a uno hasta risa le da. Está celoso el tipo ese. Hermano, pero si es una cosa así grande, así, como decimos aquí en la costa, un macancán así, un hombre forajudo así, de esos de los que le da rabia, ¿cierto? O que andan armados así. Segurito que tú no vas a coquetear con nadie.
¿Por qué? Porque tienes un marido celoso y además es muy fuerte. Entonces por eso yo creo que él hizo la aclaración, además de celoso soy fuerte, o sea, te puedo acabar. Fuerte y celoso, y visito la maldad hasta 4 generaciones. El pueblo que conoce a Dios es fiel y no adora a dioses falsos. No se va detrás del mundo, no se llena de avaricia, no podéis seguir a 2 señores. Tú no puedes estar con el propósito de hacerte rico y al mismo tiempo ser un elegido. No, eso no se puede. Eso no se puede. Tú no eres parte del remanente. Si el proyecto de vida tuyo es ser millonario, no eres del remanente porque ambas cosas no se pueden. Ambas cosas no se pueden. El remanente nunca se arrodilla. Ahora, hay algo aquí en Romanos 11, dice, y es que el remanente alcanzó lo que no buscaba. ¿Cómo así? Vamos al versículo 11 y leemos del versículo 7 en adelante, al capítulo 11, versículo 7. Mire lo que dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Para que podamos entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, retrocedamos 2 capítulos y vamos al capítulo 9. En el versículo 31, 9, 31, dice el 30, versículo 9:30. 9:30. ¿Qué estaba buscando Israel que no lo alcanzó? Romanos 9:30, ¿qué buscaba Israel que no lo alcanzó, pero que el remanente sí lo alcanzó? Versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel en conjunto no alcanzó lo que ellos buscaban. ¿Qué alcanzaban? ¿Qué buscaban? Buscaban justicia. O sea, vamos a ponerlo más claro, buscaban ser justos, buscaban ser íntegros, buscaban la salvación de Dios, pero a través de sus propias obras. Y Dios dice, no lo alcanzaron, nunca pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo alcanzaron? Porque se tropezaron con Jesucristo. Se tropezaron con Jesucristo. Pero los que no alcanzaron, los que no buscaban esa ley de justicia, oye bien, los que no buscaban en Israel la justicia, pero sí buscaban a Jesús, esos fueron los que la alcanzaron. Te pongo un ejemplo, los fariseos buscaban siempre su justicia, o sea, buscaban, tú porque tienes esa camilla, hoy es día sábado, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué están comiendo, porque están deshojando espigas si hoy es día de reposo? O sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Pero los 11 discípulos que estaban con Jesús no andaban buscando esto. Si se dan cuenta, si revisan, ellos andaban buscando a Jesús. En el libro de Juan, el primer discípulo que se acerca, no recuerdo si era Juan o Andrés o Pedro, no recuerdo, pero el uno le dice al otro, hemos hallado al Cristo, del que hablaron Moisés y los profetas. Y lo dicen con un hallazgo. Había un remanente que estaba esperando. Había una viejita en el templo que se llamaba Ana. Y ayunaba y oraba porque quería ver la salvación. ¿Qué era lo que quería ver? Al Mesías llegar. Y había otro viejito que también esperaba ver con sus ojos al Mesías. Y Dios le había dicho a Simeón, Simeón, antes de que tú te mueras, ya el viejito estaba así, chuchumeco así. Y Dios le había dicho a Simeón, Simeón, vete para el templo, que el Mesías va a ser presentado hoy. Y allá estaba la viejita Ana y el viejito Simeón.
Mientras por allá Herodes con todos sus séquitos estaban mirando para ver cómo hacían para acabar con ese Mesías. Los que no estaban buscando la justicia, sino que estaban buscando al Señor. Los que estaban buscando a Jesús, esos fueron los que alcanzaron esa justicia. No se trata de que tú trates de ser perfecto porque siempre vas a fracasar. Pero si tú de verdad buscas a Jesús, Jesús te va a transformar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, finalmente, ¿y qué pasó con el resto? Remanente es una parte, un resto. ¿Y qué pasó con el resto? Dice el versículo 7, y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué fueron endurecidos? Porque rechazaron al Mesías, porque rechazaron la fuente de la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía al mundo. A lo suyo vino, pero lo suyo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y como resultado de eso, pues fueron endurecidos. No hay nada que ponga más el corazón duro que tratar de ser perfecto sin buscar primero a Jesús, sin buscar a Jesús. Hay es que buscar al Señor, hay es que buscar a Jesús. Porque si no, dice que fueron endurecidos. Y mire lo que les pasa. Dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Espíritu de estupor es lo que le da a las personas cuando oyen la palabra de Dios y no obedecen. Cuando el profeta Isaías se presentó delante de Dios, o más bien cuando Dios llamó a Isaías a su presencia y le mostró su gloria, Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ok. Y Dios le dijo, ve y engruésale los oídos para que no te oiga. Ve y enceguece sus ojos para que no vean, ni entiendan, ni se conviertan. Isaías dice, pero ¿cómo así? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque cada vez, oye bien, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, tu corazón se pone duro, tu mente se entenebrece y tu conciencia se endurece. Escúchame bien, porque aquí hay un poco que todavía practican el pecado y que dicen amén y hacen lo que les da la gana. Y no solamente para salvación se predica el evangelio, también para condenación, porque habrá testimonio de que oíste la voz de Dios y no quisiste arrepentirte. Por eso yo te digo, jovencito y jovencita que estás aquí, arrepiéntete de tus fornicaciones, arrepiéntete de tus mentiras, arrepiéntete de tu avaricia, arrepiéntete de faltarle respeto a tus padres, arrepiéntete de todo lo que haces en lo oculto porque el tiempo se te acabó. Arrepiéntete, iglesia. Arrepiéntete y pídele al Señor que quite de ti ese espíritu de estupor, que oyes, pero no oyes, ves, pero no ves. Dios te habla, pero no escucha. Y no pasa nada en tu vida, simplemente sigues así. Espíritu de estupor y corazón endurecido. Pídele al Señor que te dé un corazón de carne. Él lo ofrece en su palabra. Pídele al Señor, como dijo alguna vez David cuando se dio cuenta de su maldad y de su pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto delante de mí. Límpiame, lávame con hisopo. Él no conocía la sangre de Jesús. Y decía, coge un hisopo y restriégame duro, porque es grande mi maldad y mi pecado está delante de ti.
Eso es, deja que Dios te conozca, deja que Dios te limpie, deja que Dios te liberte y dale la espalda al pecado y vuélvete a Dios. Porque sí, hay una gran porción de Israel que tiene ese espíritu de estupor. Estuve averiguando acerca de la fiesta, porque todos hablan de los muertos en Israel, de cómo entraron y no sé qué, pero me llama la atención que los paracaídas y las camionetas y todas esas cosas, dice que entraron a las 6:30 de la mañana en una zona que hace parte del desierto del Negev, y que entraron como Pedro por su casa porque había una fiesta, y que sorprendieron a unos pobres e inocentes jóvenes. Y empecé a averiguar qué fiesta era. ¿Y esa fiesta qué era? Bueno, averigüé y la fiesta se llama en inglés Tribu of Nova, algo así, que traducen algo así como nueva tribu. Nueva tribu. Y estaban celebrando, escuchen lo que estaban celebrando: el amor, la amistad y la libertad sin límites, en un festival de una música que se llama música trance o música rave, que aquí han dicho música electrónica. Comenzaron en la noche y amanecieron. ¿Quién puede amanecer bailando desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana? Mucha droga. Mucha droga. Pobres e inocentes niños. En el desierto del Negev. El desierto que Dios ofreció a Israel. El desierto que Dios le entregó a su pueblo. De una manera sobrenatural, si usted no conoce la historia de cómo Israel está ahí, de manera milagrosa. 3 naciones, cuando Israel llega al terreno que le dieron, que es desierto una parte y pantano otra parte. Y ellos se apoderan de esa tierra y 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania, se unen para atacarlo. Israel no tiene sino unas semanas de haber llegado. Unos cuantos hombres. Dice que tenían unas armas que habían guardado de la Segunda Guerra Mundial. No tenían armamento. Y ellos llegan a Israel en 1948. Y estas 3 naciones, Egipto, Jordania y Siria, se levantaron y dijeron: no los vamos a dejar entrar, vamos a acabarlos. Se llama la Guerra de los 6 días. Fueron todos destruidos. Los que manejaban los aviones de Egipto y de Siria dijeron: las bombas no caían de frente, las bombas caían de arriba. Y de esa, escucha bien, de esa intervención divina, de esa guerra donde les iban a quitar el territorio, el resultado milagroso fue que le dieron toda esa franja donde estaban haciendo una fiesta. Pero hay algo peor todavía. Hay algo mucho peor todavía, y es que la semana anterior, eso fue el sábado 7 de octubre, y el viernes 6 de octubre en la noche, o sea, cuando comenzó la fiesta, el viernes 6 de octubre en la tarde, había terminado la fiesta del Sukkot en Israel, que es la fiesta de los tabernáculos, donde ellos celebran por 7 días. Comenzó el viernes anterior y termina el viernes 6. Esa fiesta de esa semana, Israel celebra, es la fiesta del tabernáculo que le llaman la fiesta del Sukkot. Israel celebra que ellos moraron en tiendas en el desierto y que Dios los protegió y los guardó. Inmediatamente que terminan la fiesta del Sukkot, comienza la fiesta del festival de trance, del amor, la amistad y la libertad infinita, de la droga vaya y venga, en un pueblo que conoce perfectamente la Torá, en un pueblo que conoce perfectamente la santidad de Dios, y un pueblo que conoce perfectamente lo que decía uno de esos rabinos, que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Pero no había guardia, había simplemente una fiesta de desenfreno, de locura y de lujuria. Porque ni siquiera las fiestas del pueblo de Dios son como las fiestas del mundo. Porque aún para hacer fiesta, Dios le dijo a Israel cómo era la fiesta y qué era lo que celebraban en la fiesta. Y si hay un pueblo que tiene fiestas en esta vida, es el pueblo de Israel. Y vaya usted a estudiar todas las fiestas, y todas son fiestas sagradas. Todas son fiestas santas que glorifican a Dios. Pero ellos hicieron coincidir lo santo con lo profano. Y lo que hubo ahí fue un sacrilegio, una profanación que le abrió las puertas al enemigo. Y repito, y los rabinos lo saben. Todas estas cosas están escritas aquí en la Biblia. Y ahora todas estas cosas están pasando delante de nuestros ojos. ¿Qué haremos nosotros como iglesia? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué puertas hay abiertas en nuestras casas, en nuestras vidas, y luego nos quejamos? ¿Qué tipo de santidad quiere Dios? ¿Qué vamos a hacer con nuestra cultura pagana, promiscua, irreverente, que nos parece normal? La santidad que Dios diseñó para Israel es la santidad que Dios diseña para su pueblo. Más adelante seguiremos hablando del concepto de Israel y de iglesia y cómo Dios de los dos ha hecho un solo pueblo. Pero Dios no quiere que su iglesia sea menos santa, menos pura y menos limpia de lo que Él le ha exigido a Israel como nación. De hecho, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.